La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir a Miguel Crespo Alvarado. Él es académico y analista político. Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a todos de auditorio. Miguel, pues para conocer tu opinión sobre este intercambio de agresiones verbales entre candidatos y cuáles consideras que podrían ser las posibles consecuencias de esta polarización política y ciudadana que estamos viviendo en el proceso electoral. Mira, yo en principio diría que está bien en términos de ponerle, de que se le estuviera poniendo sabor a la contienda. El problema es que en realidad casi que hemos caído solamente en esto y nada más que en esto. Es decir, que no hay una confrontación de propuestas, de posturas que predomine, a la que haya que ponerle algún sabor para que no sea tan árida. Es decir, que si lo que dominara fuera lo otro, lo que dominara fuera la postura de posibilidades para México en función de ciertas medidas que se están contrastando, y que eso se le adicionara la descalificación, el señalamiento, pues uno diría que están sazonando el asunto, pero en realidad el asunto es el contrario, ¿no? Casi que todo lo que estamos viendo son descalificativos que han ido subiendo de tono además, y que entonces dejan de ser un saborizante y se vuelven en el tema central de las campañas, que en principio se podría justificar si uno pensara que los candidatos están tratando de diferenciarse entre sí para que el elector tenga claridad con respecto a qué opción tomar, pero que en realidad ya no hace mucho que no está ocurriendo eso. Me parece que el electorado tiene bastante claro quién es quién y qué es quién, lo que representa cada uno de los candidatos, y que entonces lo único que terminan haciendo es sumar a lo que sí es preocupante, que es el clima de encono que crece entre la ciudadanía, ya no entre los políticos, ¿no? Es evidente por lo que estamos viendo, que es más fácil observar en redes sociales, que se hace ahí muy evidente, se magnifica ahí el fenómeno, que hay una parte de la ciudadanía muy enojada, y que todos estos descalificativos a favor o en contra de su candidato, lo único que hacen es incrementarle el enojo, la angustia o la desesperación o lo que esté sintiendo en este momento. Y aquí el tema es quién se va a responsabilizar después cuando lleguen las consecuencias de este clima, que para nada es un buen clima en términos de lo que es un país, porque un país no es unas elecciones. Un país es la vida cotidiana, y cómo esta vida cotidiana se transforma o no se transforma en condiciones de bienestar para la población. Y en una sociedad polarizada, esas condiciones de bienestar fracasan, se frustran. Yo diría, en este hábito tan absurdo que hay ahora de igualar el caso venezolano con el mexicano, yo diría que lo único en que realmente podemos terminar siendo como Venezuela, y que es lo grave, que es lo peor, es precisamente el tema de la polarización, y tenemos que ser muy responsables todos y muy cuidadosos en términos de aceptar pues que el otro tiene exactamente el mismo derecho que nosotros tenemos de pensar como quiera pensar, y de suponer que para México lo mejor puede ser un candidato y no otro candidato.
sobre todo por lo que mencionas, Miguel, y mencionas bien cómo han subido de tono estas agresiones verbales, no solamente entre candidatos, sino también entre ciudadanos. Digo, ya lo vimos y lo escuchamos el pasado domingo cuando José Antonio Meade calificó como vulgar ladrón a Ricardo Anaya, y respondió diciéndole mosquita muerta, cínico, corrupto e ingenuo, lo que desató una andanada de calificativos en las redes sociales, donde ahí sí no hay censura de ningún tipo, recordatorios maternos, alusiones a cuestiones sexuales, machistas, feministas, raciales y una serie de epítetos impublicables, lo que nos habla precisamente de esta extrema polarización. Y la pregunta sería, ¿cabe esperar que esta polarización se pueda desbordar después del 1 de julio al conocer los resultados y quienes resulten perdedores no estén de acuerdo con la derrota? Sí, mira, yo creo que en primer término, como lo he venido yo diciendo en otros espacios, yo no creo que el resultado vaya a ser tan amplio como las encuestas ahorita suponen. Y creo que hay razones de la estadística misma, de la probabilidad misma, que indican que el resultado no fuera tan abierto. Y digo esto porque ese sería el primer ingrediente para que esto no se subsane rápido, que este clima de odio no se subsane. Porque si los resultados llegaran a ser tan contundentes como presumen algunas encuestas, es probable que eso contribuya a enfriar el ambiente muy rápido. Pero si los resultados tienden a ser cerrados, y peor, porque hay una probabilidad todavía pequeña, la que quieran, de que no sean los resultados como las encuestas lo dicen, sino de que haya una sorpresa electoral, entonces estaríamos ante una posibilidad de que no solamente no se enfríe el asunto, sino de que vaya a mayor, que la violencia escale y que salte el terreno de las palabras hacia otras manifestaciones menos indeseables, ¿no? Entonces, más indeseables, perdón. Entonces, yo creo que el resultado sí va a ser determinante en función de qué va a pasar después con este clima de encono que se está cultivando, que además todos los actores políticos están cultivando, me parece, de manera muy irresponsable. Porque además también está la postura que han asumido tanto los anayistas como los amloístas, en el sentido de que los seguidores de AMLO dicen es imposible que se pueda remontar esta amplia ventaja que tiene López Obrador sobre Anaya, mientras que los anayistas dicen lo que pasa es que las encuestas no reflejan la realidad que se verá el 1 de julio, porque ya hemos visto cómo en elecciones anteriores un candidato lleva la delantera y finalmente resulta perdedor en la elección. Pero y no lo que los analistas, también ha hecho referencia, ¿sí? de hecho tiene un spot concretamente. Sí, también. Exactamente, y el hecho de decir que los indecisos, los que todavía no dicen por quién van a votar, o también los que dicen que a la hora de estar frente a la urna pudieran cambiar su decisión del voto, ellos pudieran ser el fiel de la balanza para que en un momento dado cambiara esa tendencia positiva hacia López Obrador. Claro, y es que el tema es que las encuestas no tienen la función de ser predictivas, ¿no? Alguien muy equivocadamente ha asumido que ese es su rol y en realidad la encuesta lo que hace es reflejarte la percepción de las personas en un momento determinado y bajo unas condiciones determinadas. Entonces tomar la encuesta como si fuera un hecho dado, como si los resultados verdaderamente hablaran de lo que va a pasar, es un error. Pero aquí el problema más fuerte es que ese error se potencia porque
ambos bandos utilizan a conveniencia la encuesta, ¿no? Hay un uso claramente propagandístico de las encuestas que contribuye a generarle a las personas o a muchas personas una sensación de que la realidad va a ser de una manera, y aquí el problema es qué pasa cuando la realidad no sea de esa manera. Yo no dudo que la probabilidad mayor de que gane López Obrador ahí está, ¿no? Es lo más probable que ocurra, pero yo siempre les digo a las personas con las que hablo con esto que vean el pronóstico del clima. También en el pronóstico del clima a veces dice que hay 2% de probabilidad de lluvia, y ocurre que ese 2% es el que ocurre, el que será, ¿no? El que termina por hacerse realidad, porque estamos hablando de un futuro que en realidad nadie conocemos hasta que se concrete. Entonces, tenemos que serenarnos todos. Tiene que haber un clima como de mucha más paciencia. A mí no me parece tan mal que haya pasión en medio. Qué bueno que la gente esté apasionada por el tema electoral. Desafortunadamente, lo que sí me preocupa es que solo sea pasión, que no haya elementos de racionalidad ahí anunciándonos que tenemos que moderarnos, que tenemos que estar más tranquilos, que tenemos que reconocer que el otro que no piensa como yo, ahí está, ahí existe, y no lo voy a borrar, ¿no? Yo hacía un ejercicio recientemente en las redes sociales en donde preguntaba si alguien de los que han estado posteando a favor o en contra de un candidato ha cambiado de opinión por lo que otros postean, y la realidad es que no. Lo único que estamos haciendo es refrendar nuestra convicción, ¿no? Lo que ha pasado es que se solidifica la convicción en el ejercicio, pero el problema de eso es que tendemos a pensar que necesariamente el otro es el que está equivocado, cuando yo creo que la razón está compartida, ¿no? Tanto en los que piensan en una opción como los que piensan en otra, tienen elementos de razón que habría que escuchar. Oye, Miguel, deja nada más preguntarte algo porque el tiempo ya está encima de nosotros. Se habla mucho de que esta polarización pudiera llevar a manifestaciones extremas una vez concluido el proceso electoral y una vez que se conozcan los resultados. Es decir, que pudiera haber algún tipo de enfrentamientos o algún tipo de manifestaciones que vayan más allá de las comunes que conocemos aquí en el país. ¿Te parece posible esto? ¿Ves condiciones para ello? Sí, hay posibilidades, y serán más grandes entre menos se parezca el resultado al que dicen las encuestas. Ese va a ser un ingrediente que puede ser detonador de lo que se sigue. Me parece que ya ahorita todos los actores políticos tendrían que estar pensando ya no tanto en función de la elección, sino qué va a pasar a partir del 2 de julio. ¿Cómo van a aprovechar o no aprovechar el tiempo que dedicaron a este tiempo en función del país y ya no de sus intereses personales? Pero bueno, pues eso es como pedir milagros. Muy bien, Miguel Crespo, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes. Buenos días.